Buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar la nueva versión, un resumen de la nueva edición del PMOK, ya en la sexta edición, ya lanzada a finales de septiembre del año pasado. ¿Sí? Como parte de esta presentación, tenemos una pequeña agenda, ¿no? Vamos a explicar, para los que no saben, el PMI, que es el Project Management Institute, acerca de qué es el PMBOK. Muchos todavía no tienen el concepto un poco claro, pues, en esta ocasión lo vamos a esclarecer. La evolución del PMBOK desde la primera edición hasta su sexta, la estructura de este nuevo PMBOK 6, las diferencias sobre todo entre la versión anterior y la actual. Esto les va a servir a las personas que ya han estudiado un curso de gestión de proyectos bajo el esquema de trabajo, ¿no? Del marco de trabajo de la quinta edición. Y finalmente vamos a dar un detalle sobre el taller virtual online que vamos a presentar a partir de la quincena de abril para la preparación del examen preventivo. Y finalmente, pues, una serie de preguntas. Eh, Antes que nada, bueno, yo soy Luis Palomino, eh, ingeniero informático, ya con 17 años de experiencia en el mercado de industria del software, 9 de los cuales como jefe de proyecto. Tengo experiencia en proyectos de software, gestión de fábrica de software, con equipos locales virtuales, trabajando para empresas nacionales, extranjeras, ¿no? También tengo ya como 8 años de experiencia dictando este curso de capacidad en gestión de proyectos y preparación para el examen de PMP, ¿no? Desde la versión 3, hemos pasado hacia la versión 4, 5 y ahora la 6, ¿no? Eh, es un, cada versión que se presenta, ¿no? Del PMOK es una nueva evolución en el cual pues obedece pues a las buenas prácticas que se van dando durante pues alrededor del mundo, ¿no? Sobre gestionar el proyecto. ¿Ok? ¿Qué es el PMI? PMI es el Project Management Institute, es una organización americana fundada en 1969, que es una organización sin fines de lucro que recopila, promueve y difunde buenas prácticas de gestión de proyectos. Esto quiere decir que que recopila pues alrededor del mundo, porque ya es una organización de alcance global, en el cual su fin es promover pues, las buenas prácticas que se dan en gestión de proyectos. Y a raíz de ese feedback que recibe de toda la comunidad, actualmente tiene casi ya 3 millones de miembros en todo el mundo, es que pues permite dar a conocer a nivel de toda la comunidad qué es lo que se está dando en gestión de proyectos, ¿no? Para que podamos nosotros manejarlo o recoger esas experiencias para poder aplicarlo en nuestro día a día en proyectos, ¿ok? Y a raíz de eso, pues, de esa promoción de generación de proyectos, es lo que el PMI lanza, lo que es una serie de certificaciones, ¿no? Empezando por la primera que es la Project Management Professional, que es la que nos trae hasta hoy día, y así con el tiempo va sacando ya una serie de certificaciones, ¿no? Como la de portafolio, la de PMI, allá el Certified Prato Senior, que es una de las más actuales, referente a que el PMI ya está ha tomado en cuenta, ya toma en cuenta lo que es las metodologías ágiles para poder aplicarlo no solamente en la industria del software, sino en cualquier tipo de industria, ¿no? Esta certificación, por ejemplo, la PMI ACP, ¿no? El PMI da un reconocimiento a la persona que obtiene en que esta persona sabe acerca de metodologías ágiles, no solamente una, no solamente Scrum, sino, por ejemplo, recoge la XP, TDD, etcétera, en el cual esta persona puede aplicar estas metodologías ágiles en sus proyectos. ¿Ok? Es muy buena la certificación y justamente ahora la nueva versión, el PMOK 6, ya viene ya de la mano también con unas nuevas referencias a lo que es gestión de proyectos ágiles, ¿no? Entonces ya toma en cuenta mucho de estas metodologías ágiles. Ustedes, por ejemplo, al inscribirse al PMI, ¿no? Obtener su membresía, ustedes tienen, pueden bajar ya de manera digital todos los estándares que tiene el PMI, ¿no?
Por ejemplo, van a poder bajarse las edición del PMBOK, también pueden bajarse el estándar de metodologías ágiles que ya tiene, que es muy bueno, se los recomiendo, es corto, pero en sí es muy, muy bueno y ya no, nos da guías, ¿no? Para poder aplicar esto en nuestros proyectos, ¿no? Tanto para manejo de grandes, medianos y pequeños proyectos. ¿Ok? También encontramos la certificación en Business Analysis, ¿no? Program Management Professional, que es muy buena. También tenemos el Certified Associate in Project Management, que es la CAPM, que es una certificación orientada más de todo a las personas que recién se inician en proyectos, ¿no? Como asistentes, ¿no? También tienes la de riesgos y finalmente la de la certificación en Schedule, ¿ok? Y aquí una lámina bien interesante acerca de cómo ha evolucionado, ¿no? El PMBOK, ¿no? Desde que salió la primera versión en 1996 hasta pues la sexta versión del 2017, ¿no? Ahora, esto cómo es que el PMI actualiza, en base a qué actualiza el PMBOK, ¿no? Como se ven, si notan acá, cada 4 años se ha ido actualizando la versión del PMBOK, salvo la última versión que ha demorado un poco más de 4 años, casi 5 años, ¿no? En salir. Entre versión y versión, el PMI siempre está recopilando información a través de los asociados alrededor del mundo y a través después de trabajos, white papers acerca de gestión de proyectos, de cómo se están aplicando las estrategias prácticas, ¿no? Para que puedan ser reconocidas, ¿no? Y puedan ser aplicarse en diferentes industrias, ¿no? Y tampoco ha ido evolucionando, así como evoluciona pues también el software, evolucionan las industrias, cualquier tipo de industria, también evoluciona la manera de cómo gestionar los proyectos en diversas industrias, ¿no? Si bien, por ejemplo, hasta el 2004 todavía no entraba pues a nivel masivo el tema de las metodologías ágiles, y a partir de la versión 2000, de la versión de la cuarta versión y mucho más como en la quinta versión ya se toma en cuenta lo que es lo que es el desarrollo de proyectos pues, predictivos, iterativos, ¿no? En el cual fue el proyecto evolucionar o no tener un alcance muy en claro al inicio, pero ir evolucionando, ¿no? Pero dejando en claro qué es lo que se tiene, ¿no? Desarrollar todo el alcance que se tiene en claro en el momento en que se va a desarrollar, ¿no? Y en la sexta versión ya lo adoptan, ¿no? Como una clase más de proyectos, ¿no? Aparte del predictivo, en el cual por ejemplo, tú ya tienes todo el alcance definido desde el inicio del proyecto, ¿no? El ejemplo clásico es la construcción de un edificio, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, de construcción, tienen al inicio bien definido todo lo que tienen que hacer, por eso que siempre se cuadra en primer paso planificar todo, para luego ya tener todo bien planificado, simplemente las etapas de ejecución es llevar a ejecutar a cabo el plan que se ha ideado, ¿no? Pero ahora pues se tiene proyectos que son más ágiles, ¿no? Que durante el mismo transcurso del proyecto pueden cambiar las necesidades del cliente, ¿no? Por ejemplo, tenemos en industria de telecomunicaciones, ¿no? En industria de bancas, en campañas de marketing, por ejemplo, podemos, el proyecto que se idea para un cierto negocio puede ir cambiando el alcance, ¿no? Entonces, ya se tienen pues para eso desarrollos incrementales en el cuales pues desarrollar todo lo que se tiene en claro en un primer momento para ir luego revisando poco a poco e ir incrementando o evolucionando, interactuando las funcionalidades hasta alcanzar el objetivo que se requiere, ¿no? Por parte del cliente. Tomar en cuenta que la finalidad del PMBOK, ¿no? De este marco de trabajo, no es darte una metodología, sino darte unas pautas, unas guías de qué herramientas tú puedes aplicar para formar tu propia metodología en tu propio negocio, en tu propio trabajo, ¿no? Eh, es un marco de trabajo muy interesante en el cual pues es muy actualizado y tiene pues las mejores prácticas aplicadas en la actualidad. ¿Ok? Y la estructura del PMBOK 6 no ha variado, ¿no?
Se tiene, por ejemplo, los 5 grupos de procesos, ¿no? Iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. También está agrupados en 10 áreas de conocimiento, ¿no? Que es la integración, el alcance, el cronograma, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y, muy importante que está ya desde la versión, desde la quinta versión, el manejo y gestión de expectativas y compromisos de los interesados, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no? Poder identificarlos al inicio, determinar sus expectativas, su nivel de compromiso e ir gestionando, ¿no? El compromiso de los interesados a lo largo de todo el proyecto, ¿ok? Lo que se ha variado ahora es, se han agregado 3 procesos, ¿no? Y se ha quitado un proceso de la versión anterior, ¿no? En total ahora son 49 procesos. Me preguntan acá, es una pregunta así que siempre la realizan los alumnos, las personas interesadas en poder certificarse. Y el profesor, son 49 procesos. ¿Cómo voy a poder memorizar todo eso? Entonces yo les cuento la historia, ¿no? Un caso mío, ¿no? Que cuando yo me certifiqué con la versión 3, en ese momento eran 44 procesos. Entonces yo más o menos haciendo un cálculo me puse a contar todo, por cada proceso se tiene entradas, herramientas y salidas, ¿no? Entonces me puse a contar cuántas entradas, herramientas y salidas de los 44 procesos y calculé más o menos unos 559 procesos o herramientas y salidas que yo tendría que memorizar para dar el examen, ¿no? Entonces yo siempre digo, no se trata de memorizar. El peor error que podemos hacer nosotros en querer aprender esto es memorizarlo. Lo que podemos hacer es leer, ya leer y siempre relacionar lo que te dice el PMBOK con algo que hayas aplicado o puedas aplicar en los proyectos en donde te estás desarrollando, ¿no? Siempre tener una analogía entre, por ejemplo, vamos a generar el cronograma, no el proceso. Dentro de gestión de cronograma, por ejemplo, el proceso de estimar, estimar eh, u ordenar las secuencias, secuenciar las actividades, ¿ok? Entonces, yo tengo que ver qué es lo que dice el PMBOK y cómo yo lo hago en mi trabajo, ¿no? Entonces, me reúno con la gente, vemos la secuencialidad, analizamos la dependencia de las actividades, analizamos riesgos, etc. ¿No? Entonces, cada parte, cada proceso, tú vas a poder, poder relacionar tú el proceso que estás estudiando versus lo que lo puedes aplicar en tu trabajo, tú ya puedes, ¿no? Vas a tener una mejor retención y una mejor comprensión de lo que quiere hablar el PMBOK. Y sobre todo relacionar estos procesos, ¿no? Otra pregunta común es que si estos procesos son secuenciales, es decir, primero hago paso uno, no sé, pues primero hago todo lo que es alcance, y luego que ya termino definido el alcance, hago todo lo que es costos, luego hago el cronograma, etcétera. No, porque hay procesos que se llevan en paralelo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la planificación, tú a la vez que estás estimando los tiempos, o una vez que estás secuenciando las actividades, en paralelo tú estás viendo los costos, en paralelo tú estás viendo el personal, ¿no? Entonces, eso pueden grabárselo, ¿no? Tenerlo bien en cuenta a la hora de poder estudiar el PMBOK 6, ¿no? Sobre todo para poder certificarnos, ¿no? Recordar que este es un examen de certificación PMP, en el cual el 80% de las preguntas son casos, son situaciones, y solo el 20% es pregunta que dice el PMBOK. Es por eso que siempre yo les pido a los alumnos que esto siempre lo relacionen con su trabajo del día a día, ¿no? Y poder aplicarlo, ¿sí? Entonces, es una parte bien, bien interesante que vamos a tomar en cuenta. Aquí vemos pues la distribución por cantidades de procesos o grupos de procesos, ¿no? Va la redundancia. Vemos que, por ejemplo, en iniciación tenemos solamente 2 procesos. En planificación tenemos 24 procesos. Entonces se dan cuenta lo que el esfuerzo, y ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? En sus trabajos, por ejemplo, nos dedicamos bastante a planificar, ya sea bajo una metodología, por ejemplo, en cascada, ¿no? O cuando tienes un proyecto totalmente, pues,
ya un predictivo versus, por ejemplo, uno ágil, uno de iteración, también tú planificas, ¿no? La diferencia es que tú en el proceso, en los proyectos predictivos, tú planificas todo en una, pero y en la interacción, cuando tú desarrollas por iteraciones, tú lo que planificas, planificas siempre la iteración a darse, ¿no? Igual, como ven, el esfuerzo, siempre un gran esfuerzo se toma bastante en lo que es la planificación. Y luego la ejecución pasa a que es seguir el plan que has ideado y dentro de todo un paralelo tienes 12 procesos de control, de monitoreo y cierre, ¿no? En donde pues en cada uno de estos procesos vamos a poder generar siempre lecciones aprendidas, ¿no? Y vamos a ver eso más adelante. Y finalmente pues los procesos de cierre, ¿no? Tanto a lo que es en lo que es tu fase, tu iteración, ¿no? O tu cierre de todo el proyecto. ¿Sí? Entonces, básicamente eso tampoco no ha cambiado, es algo que se han agregado pues, dos procesos adicionales. Y aquí eh, vemos pues cuáles son las nuevas, lo nuevo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro del área de integración, ¿no? Del grupo de proceso de ejecución, tenemos el proceso 4.4, gestionar el conocimiento del proyecto. Este es un nuevo proceso. Me da gusto de que ya tenga un proceso en sí, en donde su principal objetivo es generar lecciones aprendidas. ¿Qué son lecciones aprendidas? Lecciones aprendidas es algo lo que nos ha pasado en el proyecto, algo bueno, algo malo, y que nos va a servir para proyecto futuro. Es decir, aquí se genera la historia, aquí se genera el conocimiento, tanto pues a nivel de grupo, a nivel personal, pero sobre todo a nivel empresa, porque este conocimiento puede ser de utilidad para otro grupo de proyectos dentro del mismo área, dentro de la misma empresa. Eso es muy importante, ¿no? En la versión anterior eh, estaba siempre como una salida del proceso que es generación de lecciones aprendidas, ¿no? Estaba como un documento, pero siempre estaba presente en todos los procesos. Ahora, esto es un proceso especial y da la relevancia que debe de tener la generación de lecciones aprendidas, ¿no? Con esto, como siempre le digo en las clases, la empresa madura, la empresa aprende, ¿no? Aprender del pasado para poder enfrentar mejor el futuro. ¿Sí? Tenemos el círculo en rojo en el proceso 6, gestión del cronograma del proyecto, ¿no? Ahora se dice gestión del cronograma del proyecto, ¿no? Antes era gestión del tiempo del proyecto, ahora ha cambiado de nombre, ¿no? Porque netamente se dedica a lo que es la generación en sí de tu cronograma. Ojo, esto tú siempre vas a generar una especie de cronograma, ya sea pues un proyecto predictivo o en cascada o un proyecto pues ágil, ¿no? Tengan mucho cuidado. Cuando decimos un proyecto ágil no quiere decir que no hagamos cierta planificación, que no tenemos en cuenta los riesgos, que no tenemos en cuenta el alcance, que se haga por hacer. No, tengan cuidado. Eso también muchos errores cometemos cuando empezamos a hacer proyectos ágiles, es decir, no vamos a hacer a lo que venga. No, eso sí, hay que tenerlo muy en claro. Y esto ya lo toma pues el PMBOK 6, ¿no? También aquí en gestión de cronograma del proyecto lo que se ha sacado es el proceso de estimar los recursos, ¿no? De los recursos que voy a utilizar en el proyecto y ese proceso ha pasado en la gestión de los recursos del proyecto, ¿no? No solamente personas, sino solamente cualquier activo, ¿no? Que se use durante todo el proyecto, ¿sí? Como ven, miren este primer cuadro, porque falta el otro, la segunda parte, vemos una cantidad de procesos, ¿no? Es bien difícil y eso, por eso les pido, no se memoricen, les recomiendo, no hay que memorizar, hay que seguir nomás un curso natural de cómo desarrollar un proyecto, ¿ok? Continuamos en la siguiente clase, en el siguiente video, perdón, ¿no? Continuando explicando el resto de la presentación, ¿ok? Lo veo en unos minutos.